Mateo 12, 46 al 50. Dice aquí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos ahí cómo hace la distinción entre su familia física y su familia espiritual. Están los discípulos escuchando y aprendiendo del Mesías, del maestro. Y luego viene su mamá y sus hermanos. Ahí otra vez. Adelfo, sus hermanos. ¿Se fijan ustedes cómo es importante trazar bien la palabra de Dios para que no nos confunda el mundo religioso? Estamos aprendiendo entonces nosotros de que María sí tuvo hijos después de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Juan 7. Ya fuimos ahí al principio del estudio, pero vamos a leer los versículos 1 al 10. Pongan atención a la lectura para poder entender de qué se trata. Estos hermanos, ¿se acuerdan que leímos nosotros la profecía del Salmo 69:8? Que ni los hijos de mi madre, dice, creyeron en mí. Pues aquí en el 7:5, donde se cumplió la profecía. Pero vamos a leer de el 1 al 10 para luego ir a la otra enseñanza. Dice: después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahí parece ver que Cristo, en cuanto ellos se fueron, él los siguió a ellos luego, pero no, él esperó como él dijo. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Notaron ustedes algo de esta enseñanza? El versículo 5 nos dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Nuestro Señor Jesucristo no quería subir luego a la fiesta de los tabernáculos y ser visto con ellos. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Mire, dice el versículo 1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Sus hermanos no creían en él. Cuando hay hermanos físicos, siempre existe una rivalidad. Ellos tenían celo de su hermano, tenían celo de Jesús. Imagínense ustedes creciendo con su hermano perfecto, sin pecado, nunca hacía algo mal, nunca desobedecía, toda la perfección. ¿Qué celo no iban a tener?
Si los hijos de Jacob tuvieron celo con su hermano José, ¿qué tan gran celo no habrían tenido estos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él perfecto? Entonces, fíjense que ellos no creían, los hermanos físicos no creían en Cristo. Miren lo que dice. Dice la palabra. Y le dijeron sus hermanos en el 3, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Tus discípulos. ¿Qué les dijo allá en Mateo 12, 46 al 50? Los que son mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, los discípulos. Y luego, fíjense, y luego Cristo dice en el 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Porque no ha llegado, porque lo querían matar, pero no era su tiempo de morir todavía. Tenía que terminar su ministerio todavía. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él mismo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego sigamos leyendo. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué el mundo no podía aborrecer a sus hermanos físicos? Porque eran parte del mundo. No creían en la palabra de Jesucristo. No tenían vida eterna ellos. No querían ir ellos a Cristo. No creían en Él. Eran incrédulos. Y precisamente porque ellos eran incrédulos, por eso ellos no estuvieron presentes en la crucifixión de Cristo, y es cuando Cristo no los encontró, y entonces en lugar de dar a su madre a algunos de sus hermanos para que la cuidasen, se la dio al apóstol Juan, el único que estaba presente. Pero después ellos creyeron en nuestro Señor Jesucristo, y la misma palabra nos enseña esto. Vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Fíjense ustedes. Todos estos, refiriéndose a quién? A todos los que estaban ahí presentes, dice, unánimes en oración y ruego, ¿con quién? Los que estaban en el 13. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se fijan ustedes? Aquí ya nos hace ver que en ese día estaba presente con los apóstoles María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya creyeron? ¿Por qué estuvieron allí? Si ellos todavía no habían creído, no estuviesen presentes allí, juntamente con los otros apóstoles. ¿Pero qué pasó? Pues nuestro Señor Jesucristo se les apareció. Él se les apareció. 1 Corintios 15, 7. 1 Corintios 15, 7. Dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo, que quiere decir Santiago, Jacobo, el hermano de Cristo, fue una persona destacada en la iglesia del primer siglo. Se lee de él en el libro de los Hechos, en Jerusalén. Y después Pablo dice que Jacobo, el hermano de Cristo, era un pilar de la iglesia de Cristo, juntamente con Juan y Pedro. Vamos ahora a leer
en Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Gálatas 1, 18 y 19. Dice: Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y luego dice ahí en Gálatas 2:9. Dice: Y recibiendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este Santiago, hermano de Cristo, y también Judas, los mencionados allá en Marcos 6:3, Mateo 13:55, por nombre, los hermanos físicos de nuestro Señor Jesucristo, hicieron un cambio en sus vidas, tanto que el libro, allá lo último, casi del Nuevo Testamento, Santiago, le pertenece al hermano de Cristo. Y también el libro de Judas, allá antes de Revelación, es el hermano de Cristo, Judas. Pero cómo ellos se fueron de una incredulidad a ser creyentes. Porque Cristo se les apareció. Miraron a Cristo resucitado. ¿Quién no va a creer después de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado? Todo el mundo tiene que creer. ¿Qué no le pasó al apóstol Tomás? Que no creía. Y después que se le apareció, ¿qué pasó? Él dice: ¿cómo es posible? Mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Cuando ellos miraron a Cristo resucitado, fue el cambio drástico que ellos dieron, y es la única explicación que se puede dar por qué sus hermanos hicieron este cambio tan drástico de no creer a ser pilares de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra explicación más que ver a Cristo, a su hermano mayor, resucitado de los muertos, así como estaba escrito en la ley, en los profetas y los salmos del Mesías, y el Mesías cumplió todo al pie de la letra. Es muy importante entender esto. Vamos a Lucas 2 primeramente. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, de los versículos 41 al 52. Yo siempre he dicho, y voy a volver a repetir, María fue una mujer justa, piadosa, fue una mujer sumisa para con Dios. Pero eso no quiere decir que no tuvo pecado. Ahora, María pecó ante Dios en el sentido de lo que Dios define que es el pecado. Según su parecer, usted dice o puede decir que María no pecó porque ella no hizo algo en lo que para usted es ser o llevar a cabo un pecado. Usted pone las normas, usted pone el estándar y no Dios. Por ejemplo, usted dice que para que una persona sea un pecador, pues tiene que haber cometido adulterio o robado o matado o qué sé yo, cualquier otro pecado que
en su mente es algo que, yo no haría. Pero para con Dios no es así. El significado de pecado es errar al blanco. Todos pecamos. Todos pecamos. Y vamos a ver nosotros la historia aquí de cuando fueron al templo y Cristo tenía 12 años. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Porque aquí alguien pecó. O pecó María y José, o pecó Cristo. Pero vamos a leer y vamos a poner el razonamiento para entonces entenderlo. Ok. Lucas 2, 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí hemos leído de que cuando Cristo tenía 12 años, ellos fueron a Jerusalén, al templo, para festejar la Pascua. Y luego dejaron ellos a Cristo en el templo y ellos se fueron pensando que uno estaba con el otro. María pensaba que estaba con José y José pensaba que estaba con María. Pero no fue así. Cuando se dieron cuenta, un día después de viaje, se dieron cuenta. Entonces cuando regresaron y 3 días después lo encontraron en el templo. Ahora, ¿quién pecó ahí? María y José pecaron. Porque son seres humanos como nosotros. Se nos olvidan las cosas. A veces no ponemos atención a lo que está pasando. Si yo le pregunto a usted, ¿lo dejó o lo dejaron atrás a Jesús? Usted va a decir, pues eso lo comete cualquiera, nadie es perfecto. Ahí está. ¿Y por qué uno no es perfecto? ¿Y por qué uno comete errores? Porque es pecado. Pecado es fallar al blanco. No estamos diciendo que María y José hicieron y pecaron según el estándar que usted define lo que es el pecado. Defínalo según Dios. Porque como dije, aquí algunos de los dos pecaron. O los padres o Jesús. Jesucristo nunca pecó. Él no desobedeció a sus padres. Sus padres fueron los que se olvidaron de su hijo Jesús. Y Jesús no se fue a ninguna otra parte. Y se quedó ahí donde lo habían dejado. Fíjense ustedes el relato de la historia. Cuando regresaron al templo, después de darse cuenta, no fueron ellos primeramente al templo donde lo habían dejado. Fueron con quien, con parientes y luego con conocidos,
Por eso se tardaron tanto. Primero fue un día de viaje hacia su tierra, hacia su casa. Pero luego no volvieron en un día, en 3 días. Dice, después de 3 días. Viajaron un día y 3 días después volvieron. ¿Por qué? Porque no fueron directamente al templo a donde lo habían dejado. Porque ellos primeramente buscaron con sus parientes y sus conocidos. Y luego María le echa la culpa a Cristo y le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto a nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando como locos. ¿Y qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? Dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otra vez. ¿Por qué me estaban buscando allá con los parientes, allá con los conocidos? Si yo no voy a estar allá. Yo voy a estar en los negocios de mi padre. Esto es lo que tengo que hacer. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, por la gracia de Dios, no le pasó nada al niño Jesús aquí. Fíjense ustedes que muchas veces, muchas mujeres, muchas madres y tal vez algunos padres, pero se suele escuchar más que pues, las madres van a la tienda con sus hijos y luego dejan a sus hijos en el carro mientras ellas entran a la tienda y dejan los vidrios completamente cerrados y pues con el calor que hay, muchas veces sus hijos se enferman o muchas veces desafortunadamente fallecen por ese calor y sus madres no se olvidaron de sus hijos, ¿verdad? Vuelven. Si esa madre vuelve y logra encontrar a su hijo vivo, qué bueno. Pero esa madre lo abraza y esa madre dice, perdóname, hijo. Perdóname porque te dejé, no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué es más importante para mí que mi propio hijo que lo dejé aquí en el carro donde si no fuese por su misericordia y su gracia, Señor mío, se me fuera muerto así como a muchas que han dejado a su hijo, como yo lo he hecho en el día de hoy? ¿Cuántas mujeres no le ha pasado eso? Pero decimos, no le hace, no tiene, no pecó, está bien, lo encontró bien. Pero desafortunadamente a las mujeres y a las madres, y voy a repetir, a veces algunos padres, pero cuando las madres dejan a sus hijos y no se dan cuenta hasta después y llegan, y desgraciadamente los niños se murieron por calor, ¿qué pensamos esas personas? No, qué mala madre, que la deberían de meter a la cárcel por toda la vida, que deberían de darle la pena capital, que qué sé yo. El pecado es el pecado. Pecamos, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, cuando uno hace algo mal, pero resulta en bien, es por la gracia de Dios. Ese es el favor que Dios le hizo a María cuando a José y a María se les olvidó su hijo en el templo. Ahora, María, ¿se arrepintió de ese acto? Desde luego que sí. ¿Y cómo sabemos que ella se arrepintió de ese acto? Pues vayamos ahí al versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Las guardaba. Pero ella, María, como he dicho, mujer virtuosa, mujer respetuosa, sierva del Señor. Y ahorita vamos a leer qué tan humilde era María. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tener, la humildad, el querer servir a Dios.
Ese es el ejemplo que debemos de seguir de María. Las palabras que ella dijo. Y ahorita vamos a leer eso. Pero vamos primeramente otra vez a Juan 2, 5. Vamos a leer del 1, el Evangelio según Juan, capítulo 2, del 1 al 5. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Otra vez, se sujetó. Después que el Mesías, que el Hijo de Dios, dijese, ¿qué pues, mujer? Todavía mi hora no ha llegado, porque yo he venido a hacer la voluntad, no mía, sino la de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, ella se acordó. ¿Qué le dijo allá cuando tenía 12 años? ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre es donde yo tengo que estar? Y guardó todo en su corazón. Y aquí hizo lo mismo. Aquí hizo lo mismo porque ella le dijo a esos que estaban presentes, hagan todo lo que Él diga. Vemos entonces aquí que el que manda y la voluntad que se debe de hacer es la del Señor. Vamos ahora a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vamos a leer el 46 al 48. Lucas 1, 46 al 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Allí no está diciendo María que sea honrada como el mundo religioso y venerada la hace hoy en día y la exalta con nuestro Señor Jesucristo. No. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Fíjense ustedes lo que dice María. La humildad. ¿Y por qué ella dijo estas palabras? Fíjense. Primeramente, en el 46, María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Por qué? Ella dice, engrandece mi alma al Señor. Y luego dice en el 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Y por qué ella dice en el 48, porque he mirado la bajeza de su sierva, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones? Esa expresión es una expresión y unas palabras de humildad, unas palabras de una emoción, de agradecimiento, porque no nomás el Mesías iba a venir a este mundo, sino que ella iba a traer en su vientre al Mesías a este mundo. Por eso María dice, engrandece mi alma al Señor, porque tú, Señor, esta sierva, a esta mujer humilde, entre todas las mujeres humildes y piadosas que existen aquí en esta tierra, me has elegido a mí para traer al Mesías a este mundo, a mi Dios y a mi Salvador. No nomás vas a traer al Mesías para entonces poder yo y todo mundo la oportunidad de ser salvos, pero yo tengo el privilegio ante ti, mi Dios,
de traer al Mesías a este mundo. Imagínese usted el agrado y el gozo en el alma de María, que ella con sus propios ojos y en su propio vientre iba a traer el Mesías y lo iba a educar y le iba a enseñar y le iba a dar de comer y lo iba a ver crecer. Por eso ella dice, bienaventurada seré llamada. Una gran diferencia a lo que el mundo religioso enseña. Y dice, porque allí María dijo, bienaventurada será. Por eso nosotros la exaltamos. Sí, María lo dijo, pero en un estado de humildad, de emoción, gozoso y agradable delante de su Señor. Pero Dios no dijo, sino que ella miró de que Dios iba a proveer el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, para traer salvación no nomás al mundo, sino que a ella también, porque ella también necesitase el Mesías, porque también ella es parte de Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ella lo dijo y lo sabía con una humildad. Esa humildad hay que llevar a cabo en nuestras vidas. Ese es el ejemplo de ser humilde delante de Dios. Pero no quiere decir que no pecó ante los ojos de Dios. Ella misma dijo allí, mi Dios y mi Salvador. Tengamos eso en mente. No pongamos a nadie arriba, porque entonces bajamos a Cristo. Imagínense que han de estar pensando estos grandes hombres y mujeres allá en la presencia de Dios cuando el hombre trata de poner a esa persona al nivel de Cristo. Han de decir ellos allá, perdón, Señor, perdón. No nos confundamos. No le quitemos nosotros el valor de nuestro Señor Jesucristo, la cruz y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios que murió por nosotros, porque nosotros estamos completamente derrotados y aislados de la santidad de Dios por nuestra decisión al rechazar su palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver en Lucas 11, 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Fíjense ustedes. Dice, mientras él